Seguimos, hermanos y hermanas, en nuestro recorrido por la carta de los Efesios. Hasta ahora hemos visto algo así como la parte teórica del Evangelio, que se resume en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esta obra maravillosa de Jesucristo nos da una nueva identidad en Él. Pero esto requiere también de la parte práctica. Y esto es importante para nosotros porque el Evangelio no es una idea teórica y ya. Es cierto que son buenas noticias, pero al mismo tiempo estas buenas noticias no caen en un vacío, caen en personas y tiene asidero en nosotros que somos los que recibimos estas buenas noticias. Entonces, en ese sentido, entramos ahora al capítulo 4 y Pablo inicia un proceso de poner todo lo que hemos visto en los capítulos 1 al 3 en algo real, algo práctico. Ahora, algo que debemos resaltar en esto es que la salvación no tiene absolutamente nada que ver con que yo haga mucho, haga poco, haga más o haga menos. La salvación, hermanos y hermanas, es una obra basada en la fe que ponemos en lo que Cristo ya hizo. Esto quiere decir que en el pecado, en el proceso de salvación, lo único que yo aporto, mucho he pecado. Es decir, en el proceso de salvación, yo no aporto nada más que puro pecado. Sin embargo, de nosotros se espera que reflejemos el Evangelio. Y tal como el mismo Pablo menciona en los versos 10 del capítulo 2, hay obras buenas que Dios ya ha preparado de antemano para nosotros, que se supone que nosotros tenemos que hacer. Para esto, el apóstol Pablo inicia el capítulo 4 presentándonos una verdad que solemos pasar por alto. Hermanos y hermanas, somos un cuerpo. Somos un pueblo. Y como un cuerpo que somos, crecemos juntos. Y esto es clave, porque el Evangelio no es, para aquellos que tenemos más de 30 años de edad, más de 40 algunos, no es el llanero solitario. ¿Saben quién es el llanero solitario? ¿Saben? Es un personaje sumamente antiguo que era un sheriff que iba resolviendo todos los problemas, pero andaba solo. No somos llaneros solitarios. Tampoco somos Rambo. ¿Saben quién es Rambo? ¿Saben quién es Rambo, verdad? No somos Rambo tampoco. Que Rambo con una pistolita y con una flecha desbarataba todo un país. No, somos un cuerpo. Lo que significa que actuamos juntos y crecemos juntos. La pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué esto es importante para nosotros hoy? Esto es importante, hermanos, porque cuando perdemos de vista que somos un cuerpo, actuamos no como la iglesia de Cristo, sino como un grupo cualquiera, en donde pasamos de ser un cuerpo a ser partes individuales y perdemos nuestra razón de ser. Pero en realidad estamos careciendo de esa unidad. Y el apóstol Pablo quiere que veamos la importancia que tiene que seamos uno. A través de esta carta, Pablo nos muestra que es en Cristo que somos uno, que somos un cuerpo. Y este cuerpo funciona bien cuando estamos juntos. Cuando estamos separados no funciona, es un fracaso. Para esto, el apóstol Pablo nos muestra en estos versos 3 movimientos. El primero es que somos un cuerpo unificado, versos 1 al 6. Segundo,
somos un cuerpo con dones. Versos 7 al 13. Y por último, somos un cuerpo que crece. En los versos 13 al 16. Así que yo le invito a que oremos juntos. Ore por mí, yo oro por usted y dejemos que Dios haga el resto. ¿Qué le parece? Padre amado, Dios Todopoderoso, a pesar de mí, a pesar de mi pecado, a pesar de mis fallas, edifica tu iglesia. Edifica tu iglesia, oh Señor. En tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Entonces, vaya conmigo, por favor, al capítulo 4. Y vamos a leer primero los versos 1 al 6. Efesios capítulo 4, versos 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces noten cómo Pablo inicia mostrándonos cuál es su realidad actual. Noten que esta es la segunda vez que Pablo habla sobre sus prisiones. En el capítulo 3, él previamente menciona que es prisionero de Cristo. Y ahora él menciona que es preso del Señor. Esto es lo que sugiere, además de otras cosas que se desarrollan en el libro de Hechos, que Pablo escribe esta carta desde una cárcel. Imagínese usted a Pablo encerrado en una celda escribiendo esta carta. Y lo que nos muestra esto es que primero Pablo reconoce que el ministerio tiene dificultades y el creyente pasa dificultades. Es posible que en algún momento hayamos escuchado estos evangelios, estos pseudoevangelios que nos dicen que la vida será color de rosa, que todo será maravilloso, ven a Cristo y todo se va a resolver. Sin embargo, no es así. El creyente sufre, el creyente se enferma, el creyente experimenta dolor, experimenta dificultades. La diferencia es que nosotros estamos en un contexto de voluntad de Dios. Hay otras personas que sufren y no tienen el contexto de la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, nadie quiere sufrir. Yo no quiero sufrir. Pero si usted tiene un ombligo y tiene un corazón que lata, usted va a sufrir. La diferencia está en que nuestro sufrimiento primero responde a un propósito de Dios. Nuestro sufrimiento no es un sufrimiento al azar, es un sufrimiento que responde a un propósito de Dios. Y segundo, tenemos una esperanza porque tenemos un propósito por el cual estamos sufriendo. En otras palabras, Dios está en control de cada dolencia que usted está experimentando. Dios no lo puso usted a sufrir y se fue de vacaciones. Dios no lo puso usted a sufrir y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa con él. No, hermanos y hermanas, Dios, nuestro Dios, está en control aún de ese dolor de cabeza que le causó el hijo o la hija. Dios está en control aún de esa vez que usted se dio con el borde de la cama, con el dedo pequeño del pie, que uno se da, y eso es, Dios no está en ese golpe. Golpes difíciles. Aún Dios está ahí. Y quiero pensarle una ilustración
hay una señora llamada Joni Eareckson. Ella hace 17 años, yendo a un espacio vacacional, tomó la decisión de lanzarse a un espacio de agua. Pero no había calculado que en la bahía de Chesapeake el agua no era tan profunda. Ella estaba con su familia, se tiró y tuvo una parálisis del cuerpo completo. Es una cuadraplégica. 60 años después, todavía con esta condición, la hermana Joni dice lo siguiente: después de 55 años en una silla de ruedas, lo tengo y es miserable. Es absolutamente miserable. Y hay momentos que justo esta misma semana, menciona ella, a las 2, que estoy en la cama paralizada y no puedo moverme. No puedo, si me siento incómoda, no puedo reajustar mi posición. Y tengo que sufrir el dolor. Y digo a Dios, ¿por qué me haces pasar esto? No creo que pueda pasarlo. Estoy abrumada, no puedo más. Pero al mismo tiempo, dice ella, pero voy a confiar en ti, oh Dios. Pondré quejarme, hacer todo lo que tenga que hacer, pero yo sé que tu gracia me va a mantener. Me voy a quejar, pero me quejaré delante de mi Dios. Noten cómo esta mujer, a pesar de las circunstancias, primero es honesta con Dios. Y le dice, Señor, no quiero esto. No se suponía, yo me estaba divirtiendo, no tenía que pasar. Pero al mismo tiempo yo sé que tú tienes un propósito. Yo sé que esto no es al azar. Yo sé que tengo una esperanza de que tú harás de esa situación difícil un propósito mayor a tu plan general. Después de este evento, la hermana se ha movido por casi todo el mundo dando el evangelio y personas vienen a los pies de Cristo. Pero Pablo no se queda ahí. Él toma la imagen del apresamiento y lo utiliza para poner las bases a lo que va a decir más adelante. Verso 1 y 2 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y yo, como estoy preso, sé lo que es pasar dificultad y por eso les digo, anden como es digno de ser llamado. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Noten que Pablo les ruega que anden como es digno de la vocación. El hermano John MacArthur extrae los diferentes anden que hay en Efesios. Y miren cómo él los pone en Efesios 2:2. Dice, no anden en pecado. Efesios 2:10, andar en buenas obras. Efesios 4:1, andar como es digno de la vocación. Efesios 5:2, andad en amor. Efesios 5:8, andad como hijos de luz. Y Efesios 5:15, andad como sabios. Noten que el creyente debe tener una vida de evidencias. Debe tener una vida que muestre a Cristo, no solamente de palabras. Porque es, así como decían antes, que el papel lo aguanta todo, ahora las redes sociales lo aguantan todo. Y en redes sociales yo soy el más amoroso con mi esposa. Y en redes sociales yo soy el que más lee la Biblia. Y en redes sociales yo soy el genial. Porque ahora las redes sociales lo aguantan todo. Y puedo hacer así con mi esposa. Y cuando le doy al clic y se apaga la cámara y lo subo, le hablo mal a mi esposa. O la maltrato. Pero, ¿qué es lo que se ve? Solamente la foto. Y ante el mundo, Eileen y yo tenemos una relación bonita, parece, ¿no? Ante el mundo, él y yo tenemos la mejor relación y todo es fresas y rosas. El evangelio no puede ser de fresas y rosas solamente en Instagram, ni en Facebook.
Nuestro evangelio es una vida de evidencias. Hermanos y hermanas, tenemos que dar evidencias tangibles de aquello que ya hemos recibido de Dios. Hemos recibido, hermanos, una gracia inmerecida. El libro de Santiago, capítulo 2, versos 14 al 17, dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces esta porción ha traído mucha controversia. ¿Por qué? Porque se pudiera interpretar que mis obras son las que me dan la salvación. Pero no es así. Santiago lo que está diciendo es que la manera en que materializamos nuestra fe es a través de nuestras obras. En otras palabras, las obras son una consecuencia de nuestra salvación. Porque como vimos ya en el mismo libro de Efesios, la salvación es por gracia, no por obras. Edward Rustio, un comentarista, dice lo siguiente: una vocación es un llamado o el trabajo de vida. Corresponde a los cristianos caminar como es digno de la fuente, la sustancia y la secuencia de su alto y santo llamamiento de Dios en Cristo. Esto quiere decir que, como dice Filipenses 1:21, nuestro vivir debe ser Cristo. Y nuestro andar, como dice Primera de Juan 2:26, dice, nuestro andar debe ser nuestro andar como Cristo. En otras palabras, su modelo para moverse en la sociedad no es Josías, no es el presidente, no es el hermano Rufino, ni es René, ni es mi esposa, ni es la hermana Elizabeth. No. Su modelo es Cristo, su estándar es Cristo. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo se ve esto? Verso 2 al 3 del capítulo 4 de Efesios. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí vemos cómo Pablo lista las características del cuerpo de Cristo, la iglesia. En esencia son tres, que es humildad y mansedumbre, paciencia y esforzándonos. Noten que cada una de estas características se enfocan en mi prójimo, no en mí. En otras palabras, quien recibe el beneficio de mis obras no soy yo, es mi hermano o mi hermana en la fe. Mi hermano y mi hermana no se va a favorecer de mi orgullo, no se va a favorecer de mi intransigencia, no se va a favorecer de mis cambios de temperamento. No, todo lo contrario. Si yo actúo de manera intransigente, si yo actúo sin humildad, sin mansedumbre, entonces mi hermano no va a ser parte de mi cuerpo, va a ser parte de otra cosa. Porque, hermanos y hermanas, somos un cuerpo. Y no solamente un cuerpo, sino un cuerpo unificado. Que tenemos en común la salvación provista por Jesucristo en la cruz de Calvario. Es posible que no tengamos en común muchas cosas. Por ejemplo, hay unos hermanos aquí que comen con picante. Y el picante no es de Dios, porque pica demasiado. Y ahí no tenemos en común, los dominicanos no comemos con picante. Pero aunque no comemos con picante, y los mexicanos sí, y tienen que arrepentirse por eso, aunque ellos comen con picante, eso no puede ser la división, porque a mí no me une a los mexicanos de esta iglesia el picante, me une Cristo. Con picante, sin picante, me une Cristo. Yo pienso que si me invitan
no le pongan picante, pero es Cristo, hermanos. Pablo dice, con humildad y mansedumbre, con paciencia. ¿Qué significa esto? Que yo no estoy por encima de mi hermano, ni mi hermano por encima de mí. Y esto es con paciencia. Paciencia quiere decir tiempo y tranquilo. No es a mi tiempo, no es a mi velocidad. Es decir, que si el hermano X de aquí hace X cosa que yo no estoy de acuerdo, porque es mi hermano en Cristo, yo debo esperar a que ese hermano despacio, con calma, vaya cambiando. Un ejemplo. Si ustedes que comen con picante, entonces, y yo no como, y vamos todos, yo tengo que, en humildad, esperar a que me hagan o una parte a mí sin picante, o comer o beber agua para que no me pique. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y no puede ser que algo externo me divida a mí de mis hermanos. ¿Por qué? Porque quien me une es Cristo. La pregunta es, ¿cómo surge esto? ¿O cómo se logra eso? Vaya conmigo al versículo 4 al 6. ¿Cómo se logra? Se logra porque somos un cuerpo. Y en un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿cómo logramos esto? De manera resumida, entendiendo el Evangelio. Este entendimiento del Evangelio no es solamente tener la información del Evangelio, es la práctica del Evangelio. Es posible que alguien sepa definir el Evangelio y le preguntes y la persona te diga qué es el Evangelio. Pero como ya hemos visto, esto no es de palabrerías, esto es de acciones. ¿Qué nos muestra Pablo? Que tenemos una esperanza, que tenemos un Señor, que tenemos una fe, que tenemos un bautismo, que tenemos un Dios. En otras palabras, cuando yo veo los símbolos del Evangelio, eso debe estar por encima de mi diferencia con algún tema determinado. Si estamos en una discusión de que yo pienso que debe ser azul y ustedes piensan que debe ser rojo, podemos tener esa diferencia. Pero más allá de ahí, yo no puedo separarme porque a usted le gusta el azul y a mí me gusta el rojo. No, ¿qué yo debo hacer? Hermano, tenemos una esperanza. Hermano, tenemos un Señor. Hermano, tenemos una fe, tenemos un bautismo, tenemos un Dios. Por lo tanto, independientemente del color, vamos a dar un abrazo. Y duro, que dure mucho tiempo. Que pase la mano hacia atrás. Y que den brinquito así. Sí, porque me gusta el rojo, a mí me gusta el azul, pero vamos a darle el abrazo. Después resolvemos lo otro. Hermanos y hermanas, es a través del Evangelio que somos uno. Y la manera correcta de amar es la que Cristo nos mostró. ¿Cuál es esa? Que Él vio más allá de su pecado y de sus faltas y le amó como quiera. Y usted sabe lo malo que usted es y yo sé lo malo que soy yo. Y Cristo, a pesar de eso, me amó. Por lo tanto, cuando yo veo a mi hermano o a mi hermana que estoy en desacuerdo con esa persona, mi actitud no puede ser, no, pero que él es muy inmaduro. Ella es muy inmadura. No. Con madurez y sin madurez, amar a su hermano. Note que Pablo enfatiza las doctrinas de la fe. Un cuerpo, una esperanza, una fe, un bautismo. Pero lo más importante que él resalta es que tenemos a Dios como Padre de todos, el cual es sobre todos, Él es por todos y Él es en todos. ¿Recuerdan que en la intervención anterior vimos el amor y las dimensiones, alto, ancho, profundo? Eso es más o menos lo mismo. Dios es alto, ancho, profundo. Está diciendo, Él es el Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. Dios nos ha hecho un cuerpo, hermanos.
a través del sacrificio de Jesucristo. Todos estamos en igualdad de condiciones delante de Dios. Yo no soy más ni soy menos que ustedes, ni ustedes son más ni menos que yo. Somos un cuerpo con miembros. Mi mano no es más importante que mi pie, ni mi pie es más importante que mi cabello. Todo es importante, porque cuando a una gente le falta un pie, créame que lo valora. Cuando a la gente le falta una uña, créame que lo valora. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo. Entonces, este cuerpo es un cuerpo que tiene dones, hermanos. No solamente estamos unidos por la fe, sino que tenemos regalos de Dios en nuestras manos. Porque ahora entramos a cómo eso se materializa. Vaya conmigo, por favor, a los versos 7 al 13. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, este cuerpo tiene dones. Y aunque los dones es un tema sumamente controversial en el mundo de la fe, existen en esencia dos grandes bandos. Los que dicen como que ya no funcionan y los que dicen que siguen funcionando. Y el enfoque, como está esta controversia, el enfoque que vemos en Pablo es sobre la base del origen de los dones y la intención de los dones. Así que de lo que está hablando aquí no es si se usa o no se usa, no, es de dónde vienen y para qué son. Y esta explicación, Pablo nos cita el Salmo 68, 18, que es un salmo de glorificación y exaltación a Dios por su grandeza. Pablo toma esto como ejemplo y aplica a Cristo diciendo: de la misma manera Jesús fue victorioso, y lo plantea haciendo la conexión con su muerte, que es lo que se ve en el versículo 7 al 10. No lo vamos a leer para ir avanzando. Esta porción hay mucho que desempacar a razón de la afirmación que hace Pablo de Cristo sobre la subida, bajada, etc. Y algunos conectan este texto con 1 de Pedro 3, 18 al 20, en donde Jesús baja a los abismos y demás. Sin embargo, al parecer, el contexto no es lo mismo de Pedro. Al parecer, lo de Pedro es algo particular que lo trataremos cuando estemos con Pedro. Pablo no está hablando aquí de que Cristo descendió a los abismos ni nada. No está hablando de cómo Cristo dejó su gloria, vino aquí y volvió en gloria. Entonces, lo que se resalta aquí, más que todo, es la victoria de Jesucristo. La autoridad que Jesús recibió. ¿Para qué? Para impartir los dones. ¿Cómo se ve esto? Verso 11. Y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, o sea que es él que constituye, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo definió roles diversos para la iglesia. Y la intención de tener roles o funciones es única y exclusivamente para la edificación de la iglesia. Noten noten estos detalles. Los dones no son
para que yo o cualquier otra persona me beneficie de eso, sino que mi hermano o mi hermana reciba el beneficio de ese don. Por eso, en el verso 2, Pablo dice que debemos andar en humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Porque yo puedo creerme que porque tengo un don especial, yo soy mejor que el hermano X. ¿Qué fue lo que pasó en Corinto? En Corinto, uno que otro hablaba en lenguas y se creía que ese era, wow, yo hablo en lenguas. Pero no es lo que está buscando. Es algo que nos dé humildad y mansedumbre. Por lo tanto, yo edifico a mi hermano y mi hermano me edifica a mí. En otras palabras, el que predica no le aporta más al cuerpo que el que canta. El que lava la iglesia no le aporta menos al cuerpo que el que predica. No, todos aportamos. Todos damos una función específica al cuerpo. Y esto es la edificación del cuerpo. Estamos construyendo el cuerpo de Cristo. Es probable que, y evidentemente, el tema de la notoriedad es algo que está presente. Sin duda alguna, que uno esté en el púlpito le da más notoriedad a las cosas. Pero eso solamente funciona en el mundo, no en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, el que está aquí o el que está allá o allá, es irrelevante. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, hermanos. Pero hemos visto, hermanos, cómo hay ciertas personas en la fe que toman este don que Dios le ha dado para su beneficio personal. Y Pablo explica que es Dios mismo que pone estos roles. Y Él constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Esta porción también ha sido de mucha controversia, porque existe un grupo que sugiere que estos son los 5 ministerios que deben funcionar en una iglesia, mientras que otros evidentemente dicen que no. Y aunque yo soy de la tendencia que, primero, estos no son los únicos ministerios, hay muchísimos ministerios, ni tampoco soy de la tendencia de creer que los apóstoles funcionan ahora como se supone que dicen estas personas, o la profecía como ellos a veces la plantean. Yo sí creo que sigue vigente que hay roles específicos en la iglesia. Y pienso que este texto no quiere hablar exactamente de eso, porque si vemos la conexión, lo que está hablando de cómo servir, no de qué forma se sirve. ¿Se ve? Entonces, pienso que centrarse en si hay apóstoles o no, basado en este texto, es perder el tiempo. Porque este texto no está hablando de eso. Este texto está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Y de cómo en la unidad hay diversidad de dones. No de si hay o no apóstoles, si hay o no profetas, si hay o no maestros. Eso no es el tema de aquí. Por lo tanto, estos ministerios, aunque podemos discutir de si existen o no, no creo que sea el punto de este texto. Pienso que todo gira en torno a cómo el cuerpo de Cristo es edificado. Por un lado puede ser a través de la enseñanza, por un lado puede ser a través de la evangelización, puede ser a través de yo servir. Es decir, todos tenemos un don y como lo utilizamos en la iglesia, eso va a edificar la iglesia. Vaya conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 14 y 17. Dice la palabra del Señor. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy cuerpo, por eso no será cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy cuerpo, por eso no será cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, todos, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Usted entendió eso? No hay cosa más débil que un corazón. Sáquelo del cuerpo para ver qué pasa. El cerebro es sumamente blando. Sáquelo del cráneo para que usted vea qué pasa. Es decir, Dios le está diciendo aquí, lo que usted cree que es menos importante es probablemente lo más importante. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Es decir, si mi hermano o mi hermana le pasa algo, a mí tiene que dolerme. Y si mi hermano o mi hermana tiene una victoria, yo debo gozarme, porque somos un cuerpo. Entonces, aquí no hay competencia de quién tiene más o quién tiene menos. Aquí lo que tenemos es gozo cuando hay gozo y sufrimiento cuando hay sufrimiento. Vosotros pues, verso 27, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pablo explica la relevancia que tiene cada parte del cuerpo. No hay uno menos importante, todos son iguales. Y aquello que uno piensa que es el menos importante, el más importante. Mis queridos hermanos y hermanas, somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos nos necesitamos unos a otros. No somos partes sueltas, somos un cuerpo. ¿Para qué? Verso 12 del capítulo 4 de Efesios capítulo 4, verso 12 al 14. Dice, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos, miren, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto, un solo cuerpo, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera y todo viento de doctrina, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha dado un regalo a la iglesia, que son las personas que sirven en el ministerio. En este caso, aunque se va a escuchar un poquito feo lo que voy a decir, pero espero que me puedan entender. Aquellos que trabajamos en la edificación por la enseñanza, somos un regalo para ustedes. No porque yo sea importante, no es eso. Es que a través de la enseñanza es que protegemos el cuerpo. Entonces, si hay una enseñanza que yo doy que está errada, ustedes como cuerpo deben decirme a mí, pastor, eso no está bien. Si a mí se me ocurre decir, Cristo viene el lunes, usted decir, maravilloso, pastor, pero no. Muy bonita su familia, su esposa maravillosa, sus hijos, pero no. Y llamarme a capítulo, pero no para disciplinarme de manera violenta, sino para restaurarme, porque yo soy parte del cuerpo. Igual yo también, si usted comete un error y yo me doy cuenta, hermano, hermana, mire, este camino no es el adecuado. Sería bueno tomarlo de esta manera. Pero si yo vengo a decirle, no, hermano, usted está en pecado, ¡fuera! Me estoy dando un martillazo en el dedo y me va a doler igual, porque somos un cuerpo, no para avasallarnos unos a otros.
ni para destruirnos, sino para que con amor, mansedumbre, humillación, en el vínculo de la paz, nos edifiquemos unos a otros. Y por último, Pablo nos habla de que eso es un cuerpo que crece. Versos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, si un ente está vivo, crece. Recuerdo cuando estaba en segundo de primaria que decía que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Como que el ciclo de la vida es. En el caso nuestro, nosotros solamente nacemos y crecemos. Porque después que estamos en Cristo, solamente pasamos del mundo terrenal al mundo eterno. Por lo tanto, hermanos y hermanas, yo, como parte de la iglesia, aunque estoy enseñando, no soy más que ustedes. Y si yo crezco, ustedes también tienen que crecer. Y si ustedes crecen, yo debo crecer. Lo que sucede es que no vamos a crecer en lo mismo necesariamente. Probablemente yo tenga que crecer en amar mejor a mis hermanos. Y para eso están ustedes, para enseñarme a crecer en eso. Y ustedes quizás tengan que crecer en X o Y cosas que yo le pueda aportar. Por ejemplo, yo puedo aportarle cómo hablar dominicano. Que es algo muy difícil, déjeme decirle. Y complicado. El dominicano habla raro. Habla como otro idioma que no es español. No sé qué es lo que hablamos nosotros. Crecer juntos. Tenemos funciones. ¿Y cuál es nuestro modelo? Cristo. Y la mayor evidencia de crecimiento en la iglesia no es numérico. No es que llenemos esto de personas, que sería maravilloso. Esa no es la evidencia. La evidencia de que estamos creciendo es que nos parecemos más a Jesús. Si crecemos en número y nos odiamos y nos estamos matando, no somos iglesia de Cristo, somos otra cosa. Jesús es la medida de nosotros crecer. Por lo tanto, no todos podemos ser pastores, no todos podemos ser cantantes. Yo quisiera cantar, pero Dios parece que no me quiso dar eso. Yo quiero cantar, de verdad que sí. Y yo creo que canto bonito. Va a ser que el mundo no me entiende. Yo canto bonito, va a ser que el mundo no me entiende. Todo esto es para crecer, porque somos un cuerpo. Permítame concluir. Dios busca la unidad de la iglesia. Es a través de hermanos y hermanas que con humildad y mansedumbre y paciencia ponen al servicio de la iglesia sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cada vez que ponemos nuestros dones, esto va a reflejar la unidad de la iglesia. ¿Cómo? Sirviéndonos unos a otros. ¿Cómo lo aplicamos esto? Primero, seamos proactivos para servir. Es difícil cuando queremos hacer cosas y lo hacemos por lo general las mismas personas. Qué bueno sería que si ponemos algo para hacer, tengamos que hacer como Moisés cuando estaba levantando el tabernáculo, que dijo, ya no den más. Que pongamos, nos demos cuenta que hay necesidad y que ustedes y yo y juntos somos los que edificamos el cuerpo. Por lo tanto, seamos proactivos, estemos atentos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puedo servir? ¿Qué hace falta? Número 2, pidamos al Señor que nos dé paciencia, mansedumbre y humildad para procurar la unidad a través del servicio. Y 3, pidamos al Señor que avive nuestros dones. Aquel don que usted tiene, hermano y hermana, que tiene años que no utiliza, pídale al Señor, Señor, aviva mi don que tengo
3 meses sin usarlo. Aviva mi don que tengo 1 año sin usar. Déjame saber, Señor, cómo puedo servir en tu obra. Porque la medida en que yo sirva a la iglesia, mi hermano y mi hermana será edificado, será construido y llegaremos a ser como tú. En ese sentido, si aún no has dado el paso de fe, si aún no has venido a los pies de Cristo, sepas que este cuerpo solamente acepta a personas que han dado el paso de fe. Que la edificación viene cuando damos el primer paso diciendo yo creo en Cristo. Número 2, declararte pecador es la mejor decisión que puedes dar. ¿Por qué? Porque no vas a llegar a un vacío, vas a llegar al cuerpo de Cristo que te vamos a ayudar juntos. Por lo tanto, ven a Cristo, ven a Él hoy, que Dios está esperando con los brazos abiertos. Y si eres creyente, sepas que formas parte del cuerpo de Cristo, que tiene millones de cuerpos, de miembros en el mundo. No entrarás a una familia aislada, entrarás a la familia de Cristo. Y si estás aquí y eres de la fe, pon tus dones al servicio de la obra. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre nuestro, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros errores. Te pedimos, oh Señor, que nos perdones por las veces en que hemos desunido el cuerpo, que por confusiones, que por egos, que por situaciones particulares hemos dado la espalda al cuerpo de Cristo. Perdónanos, Señor, por las veces en que hemos escondido nuestros dones en la tierra, los que tú nos has dado para la iglesia. Pero gracias, porque tú, a pesar de nuestros errores, nos amas y nos das la oportunidad de retomar para el servicio de la obra. Te pido que pongas en cada uno de nosotros, Señor, el deseo, la voluntad de servirte y aportar al cuerpo de Cristo. En tus manos estamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.